Tocayo, ¿cómo ves que pintó este año? ¿Cómo se podría ya ir diciendo? Me estoy adelantando, muchos de estos análisis van a empezar a ocurrir. Quizás tenemos la premisa. Claro, estamos Vamos, adelantándonos al... Estamos entre el análisis de lo que ya pasó y con una... y lo que sigue ocurriendo. Sí, de lo que va a ocurrir de aquí a fin de año, con una bola mágica, ¿no? Porque puede uno ver las tendencias, ¿no? Las tendencias de cómo se va Claro. desarrollando las cosas. Claro. Fíjate que en el plano económico, después de la sacudida del COVID, el capitalismo internacional que de por sí no goza de buena salud, muchos de los economistas saben que el gran problema del capitalismo es que nunca está sano, siempre está enfermo. A punto de colapsar. Siempre hay ciclos de crecimiento y luego hay caídas. Y uno de los dramas, fíjate, del llamado neoliberalismo, que se estableció desde los 80s hasta épocas recientes, que todavía siguen en boga en muchos sentidos, es que su modelo es de los que más se enferman más rápido. O sea, es decir, sus tasas de crecimiento son realmente modestas y las caídas son tremendas. Entonces, vertiginosas. Entonces realmente hay que acostumbrarse más bien a un... Si Cíclico. habláramos de una persona, a una persona no sana, ¿no? Que se la pasa con alergias y con gripes, claro, siempre, con crisis emocionales. Siempre con problemas. Sí. Entonces eso ya hay que acostumbrarnos. Y en ese contexto internacional después del COVID y todo lo que ha pasado, y si uno ve todas las estadísticas, realmente, no sé si que aquí está la Virgen de Guadalupe, a propósito de... y los gobiernos y las estrategias gubernamentales, pero México no le ha ido tan mal, ¿no? En términos generales. Realmente era para que, pensando en una economía en desarrollo, que no somos las primeras potencias, estamos sí en un buen lugar, economía 12, 13 del mundo, es malo el lugar que tiene México en el mundo, pero no nos ha ido tan mal realmente. Y yo acabaría diciendo que en parte es, aún que tenemos en los últimos 2 sexenios gobiernos de alternancia, más cargados hacia las izquierdas, más programas sociales, aún así la conducción de la economía ha sido una conducción económica siguiendo, hay que decirlo, con las reglas en general, ¿no? Porque hay variantes, pero en general han respetado las reglas del capitalismo nacional y del capitalismo internacional. Y eso ha permitido que el barco de la economía mexicana no haya colapsado. Sí, qué bueno que lo mencionas así, porque, y por cierto, a veces distinguiendo de lo que es propaganda, de lo que es realidad, aunque ahora para algunos teóricos eso ya no importa, lo que importa son las narrativas, pues qué bueno que lo mencionas así, porque en realidad, vamos a suponer, la propuesta de gobierno o en la parte económica, pues no está atendiendo a una expropiación de los medios de producción como era el esquema marxista. No es un esquema de sociedad comunista. Lo digo porque mucha propaganda a veces de la derecha apuntala y dice, no, es que estos zurdos, como ahora se estila decir, traen ese esquema, pero lo real es que no va en esa dirección. Como lo barnizan ideológicamente, es una especie del humanismo mexicano en tal caso, pero no hay una izquierdización radical. Eso a mí me llama mucho la atención. Por lo menos en el plano económico no hay ese asalto. Ahora, lo que sí es un matiz interesante es, y que viene en el proyecto de la Revolución Mexicana, y lo hizo el general Lázaro Cárdenas también, que fue el gobierno más de izquierdas que hubo en el siglo pasado, es el asunto de sí controlar, reapropiarse de 2 cosas. Uno, de los medios de producción, no de medios de producción, más bien de las áreas energéticas más importantes. Sí, México está pasando eso otra vez. El petróleo, la energía eléctrica, el litio y otras energías que pudieran darse. El asunto estratégico del transporte, particularmente de los trenes. Todo eso sí ese es un planteamiento, digamos que es un poco diferente al neoliberalismo, que el neoliberalismo sí plantea, como el liberalismo clásico, más que ahora es el nuevo,
el asunto de que el Estado debe totalmente estar ausente de la economía y dejar que a la libertad de las fuerzas del mercado a que todo fluya, ¿no? Y entonces hoy la verdad se sabe, hay muchos libros, de hecho hay una investigación de la Universidad de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, un libro que se llama El Capital del siglo XXI. ¿De Petit? De Petit, sí, un bestseller, ese libro de 600 páginas que no lo acabo de leer, por cierto. Ya cuando lo acabes el modelo va a cambiar. No, ya publicó como 2 libros más, pero la esencia de ese libro es demostrar que el neoliberalismo y el capitalismo así suelto, que es un estudio de muchas generaciones, de los principales países capitalistas, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, es a la concentración insultante de la riqueza. Sí. Entonces, ahí el Estado, en este nuevo modelo, el Estado tiene que intervenir para 2 cosas. Uno, mantener la rectoría de la economía en el sentido de las grandes energéticos, de la propiedad energética del país, y por otro lado el asunto de la redistribución de la riqueza. Y aún así hay un dato que acaba de salir, Tocayo, que en todo este periodo de los últimos 4 o 5 años ha aumentado en un 30% la riqueza de los hombres más ricos de México. Entonces, que tampoco les está yendo mal, nunca les va mal. No. Se acomodan bien, ¿verdad? Sí, qué bien, qué bueno, porque ellos no tienen... Fíjate que a mí me ha tocado hablar con gente empresarial, más allá de la propaganda, aquí en Durango, con gente que tiene sus propiedades, sus posesiones y su visión empresarial, y yo veo personas que están contentas con lo que está pasando. Porque a propósito dicen, bueno, pues yo estoy aportando lo mío, estoy contribuyendo con los impuestos y yo recibo bien, o sea, va bien mi barco económico, digamos, ¿no? De su empresa. Entonces, a mí, fíjate que quizás tú habrás leído hace mucho el libro de Guillermo Michel que se llamaba Aprender a Aprender. No sé si lo llegaste a leer. Él decía una cosa muy bonita, dice, de veras, si de veras quieres pensar, tienes que distinguir entre lo que es la propaganda política, ya sea de un partido o de un estado, y la realidad. Entonces, en ese sentido, hay a veces de repente alguna propaganda política que bombardea y que ataca este sistema, pero ahora, tú hablabas hace rato del capitalismo tipo neoliberal. También en muchos lugares del mundo se ha desacreditado tal cual esa visión. Y hay versiones, no sé si viste las lecturas o las recomendaciones que hacía esta socióloga mexicana, creo que es del ITAM, ¿no? Viri Ríos. Ah, sí, Viri Ríos, sí. Que dice, bueno, ella cita a una italiana, dice, mucho se parece a este modelo de esta italiana, que ahorita en el corte vamos a dar el nombre. Sí. El modelo de México se parece mucho a este modelo que es de un capitalismo no estrictamente estatista, pero que sí tiene una intervención del Estado. Hay que distinguir entre algo súper estatista, que supongo que es más parecido a lo que pasa en China. Y de hecho en México llegamos a un estatismo muy alto, ¿sí? Es decir, las propiedades del Estado llegan a ser muy altas y luego llegó el neoliberalismo y empezaron a vender todo, ¿no? De Miguel de la Madrid, luego Salinas y finalmente Zedillo, ¿no? Y vendieron miles de empresas, ¿no? Miles de empresas que a su vez formaron capitalistas, o sea, la venta de Telmex permitió que Carlos Slim se fuera hacia arriba y obviamente Slim tuvo también la visión de crear Telcel, ¿no? Entonces, y otras empresas de que es propietario, pero entre el monopolio de Telmex y ahora Telcel, que es hegemónico o es dominante o es mayoritario en México, bueno, pues es un hombre bastante rico, además de otras inversiones. Y hemos dicho también, ya lo habíamos dicho, que también el asunto de que por la cuestión salarial y los programas sociales ha habido millones de mexicanos, ¿no? Que han salido de la pobreza extrema. 13 millones, entonces, que es una cantidad pues
significativa, ¿verdad? Que 13 millones de mexicanos hayan superado esas barreras donde, bueno, ya puedan tener 3 comidas al día y tengan satisfechas algunas de sus necesidades más elementales. Tocayo, de todas maneras, siguen los temas que aquí hemos puesto sobre la mesa, siguen pendientes. Uno es el tema de la salud, que todavía hay que hacer, invertir y hacer mucho. Y la seguridad. Está el tema de la seguridad, sobre todo a partir de la muerte del alcalde, que ya se empezó un poco a esclarecer quiénes fueron los que lo diseñaron y lo mataron. Pero bueno, pues es un tema. Y el tema de la inseguridad, el tema ahorita que ya alguna vez te había comentado yo, que yo sentía que había algunas debilidades del modelo económico del gobierno actual en el campo. Entonces ya ha habido algunos sectores del campo que habría que analizar cuáles son, que están pues molestos porque el campo necesita producir, pero también necesita ganar. O sea, es una actividad productiva que requiere rendimientos, y los precios y las comercializaciones y todo esto no está funcionando como quisieran algunos sectores. Entonces ya ha habido por lo menos dos oleadas de movilizaciones importantes relacionadas con el asunto agropecuario, que no es secundario porque pues es donde comemos todos los mexicanos. Y nuestras tortillitas de maíz, ¿verdad? Sí, las tortillitas y los precios y todo esto. Y ha habido, y sí hay algunos programas sociales en el campo, pero habría que revisar ya la parte productiva, ya la parte del proyecto productivo, porque eso sí es un asunto que puede generar inestabilidad, tal vez no para un cambio de régimen o de gobierno, pero sí causar dolores de cabeza, ¿verdad? ¿Qué te parece si algo de esto comentamos en lo que viene? Hacemos un corte y regresamos.